pero nos constituye. La razón de ser de Pelota de Trapo o de muchas de las organizaciones acá, como ven, el video fue hecho en base a una organización de José C. Paz, que es la red de encuentro. La razón de ser nuestra es pelear por ese país, digamos, ¿no? Por eso decía que empezaba por el final, porque todos los días Pelota de Trapo, como muchas de estas organizaciones que participaron de esta marcha, de las cuales miraba algunas caras y dije cómo nos hemos extraviado, pero es real de que las marchas son como ponerle rueditas a lo que hacemos todos los días en nuestros lugares, ¿no? Y la razón de ser no era ni reemplazar al Estado, ni hacer las cosas que el Estado no hiciera, sino de demostrar que era posible hacer de modo diferente, de dar respuestas distintas a las que daba el Estado justamente, y de cuidar esa esencia en el ser humano que es la capacidad que debemos tener todos de transformar lo que existe. Cuando un educador pierde la esperanza de poder transformar lo que existe, yo les aconsejo que tomen otra profesión, que sigan otro camino, y por los compañeritos y todos los niños que van a atravesar por sus aulas y demás, por lo menos por ellos, hagan otra historia. Yo creo que la vocación del hombre, siempre pensé que la educación tiene que ver con la vida, y la vocación del hombre es la de transformar esta tierra, ¿no? Que las generaciones que fueron pasando fueron peleando para un sentido o para otro. Ustedes dirán, ¿qué hace una abogada hablando de educación? Bueno, de eso les quiero hablar. Digamos, justamente me dediqué siempre a los chicos, pero ellos me enseñaron y yo aprendí que a través del derecho también estaba enseñando. Y a través de la pelea de la justicia también estaba enseñando. Entonces la noción que fuimos trabajando es bien distinta a la noción de educación formal, sino la educación para la vida, ¿no? Yo les traje como 3 ejemplos. Nosotros tenemos un espacio dentro de Pelota de Trapo que se llama Escuela de Educadores Populares, en el cual hacemos este ejercicio. Llamamos a todos los pedagogos que durante los siglos pelearon por una idea distinta de educación, y ahí descubrimos que ni Freire era tan nuevo en sus ideas, sino que hubo muchos antes de que pudieran, porque en realidad la esencia de la cuestión es qué es lo que queremos enseñar y para qué. En ese espacio nosotros traemos a esos educadores, de los cuales la mayoría no se ven en los establecimientos lo cual no se ven generalmente en los institutos de formación. Muchos de ellos tenemos que estar buscándole, porque si yo les pregunto, por ejemplo, si conocen quién es Yanusz Korczak, me van a mirar con cara rara, y si yo les pregunto quién es Antón Makarenko, por ahí algunos sí, pero también convengamos de que no se lo ve. Freire sí. Simón Rodríguez estos últimos años hemos empezado a acceder un poquito más, pero bueno, yo elegí 2 del siglo XIX y uno del XX, está en la idea que tenían de educación popular. El primero, José Martí. José Martí, para sorpresa nuestra, pues se sabe, cuando uno tiene desafíos va buscando quienes nos ayudan. Realmente ha escrito obras hermosísimas que generalmente no conocemos. Ha sido tan prolífero como su antítesis Sarmiento en la cantidad de obras que ha escrito, ¿no? Y él, en un escrito que precisamente se llama Educación Popular, piensa en el siglo XIX, ¿no? Dice: educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre, sino que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así como no hay ninguna razón para que el rico se eduque y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre y no el rico? Todos son iguales. Voy a Simón Rodríguez,
cuando él plantea, él sabe que tuvo una responsabilidad como en el gobierno, como en un cargo de educación en Bolivia, y le llevó realmente una situación bastante difícil porque, bueno, su propuesta era la antítesis, ¿no? Y entonces, en uno de sus textos, él cuenta cómo fue su situación en Bolivia y dice: entre tanto yo me defendía en retirada, un abogado llamado, siempre los abogados somos terribles, un abogado llamado Calvo desbarataba mi establecimiento de Chuquisaca diciendo que yo agotaba el tesoro para mantener putas y ladrones, en lugar de ocuparme en el lustre de la gente decente. Las putas y los ladrones eran los hijos de los dueños del país, esto es, los cholitos y las cholitas que ruedan en las calles y que ahora serían más decentes que los hijos y las hijas del señor Calvo. Si en las tierras vírgenes de los desiertos sembraran la semilla que se pierde en los poblados, los niños pobres, harían la abundante cosecha de hombres que en vano esperan de los corrales y de los salones de las ciudades. Y el otro ejemplo que quería poner, ya del siglo XX, es como el exponente máximo de lo que significa el compromiso de un docente con sus chicos, de un pedagogo, que es de Janusz Korczak. Janusz Korczak también era médico, no era educador, pero él sí desarrolló obras pedagógicas que realmente no tienen que ver con las que uno la práctica ha hecho. Y él tuvo un hogar de huérfanos que fue impresionante, digamos, porque armó congreso, tenían congreso como de legislativo y tenían tribunales dentro del propio hogar, realmente como experiencia pedagógica una maravilla. Pero bueno, llegaron los nazis y él, todo el hogar va a parar al gueto. Si bien a él le ofrecen muchas veces poder salir, él dice que no puede abandonarlos, ¿no? Y este es un relato de lo que sucedió. Dice: un testimonio de inapreciable valor ofreció el escrito de Igor Neuerli, amigo personal y secretario de Korczak durante muchos años. En su libro Escritos Selectos, en 1957, explica por qué Korczak nunca abandonó el gueto. Dice: mucha gente le ofreció un lugar de escondite. El que le hizo Marina Falska fue el más firme y más cuidadosamente planeado. Se le había preparado una habitación rentada en el distrito de Bielany y documentos. Se hubiera podido ir del gueto en cualquier momento, junto conmigo, por ejemplo, cuando yo lo visitaba. Había conseguido un pase para 2 personas, para un técnico y un plomero. Estaba atónito por mi ofrecimiento. Usted no abandonaría a su propio hijo en la enfermedad, desgracia o peligro, ¿verdad? ¿Cómo cree que se puede hacerlo con 200 niños? ¿Cómo podría uno dejarlos entrar solos en ese vagón de tren cerrado y luego a la cámara de gas? ¿Y cómo podría vivir con el pensamiento de lo que uno ha hecho? Cuando comenzaron los traslados de los judíos del gueto de Treblinka, Korczak comprendió que el final estaba próximo. Las garras del nazismo caerían sobre el asilo y el destino de los niños estaba determinado. La temática de la muerte estuvo siempre presente en las reflexiones confesadas en las páginas del diario del gueto, y mucho era la preocupación que tenía para que los niños se preparasen para recibirla sin temor, con serenidad. Apeló entonces a una práctica en el asilo, la representación teatral con interpretación de los niños. Eligió una obra muy dramática, El Correo, de Tagore, autor prohibido por la censura nazi. El protagonista es un niño muy enfermo que fallece en el transcurso de la obra, personificándose la muerte en un hermoso adolescente. Dice la escritora Lili Berger: cuando se le preguntó a Korczak por qué la eligió en tal momento un tema tan triste, él respondió: era necesario que los chicos afrontaran la muerte en la misma calma y dignidad que este muchacho hindú. La función se realizó el 18 de julio de 1942. La educadora Sterka Winograd, que pocos días después es detenida en una razzia por una patrulla de la Gestapo sin que se pudiese obtener su libertad, pese a las gestiones realizadas por Korczak, fue la responsable de la función que conmovió profundamente a los asistentes. El 5 de agosto, estando los niños desayunando, los nazis desalojaron el asilo y todos sus integrantes marcharon hacia la muerte. Varias son las versiones que de ese momento se han escogido, y si bien difieren en detalles,
Todas son coincidentes en manifestar que Korsak encabezó la doliente caravana. Lili Berger cita el testimonio de Nahum Remba, un militante clandestino, integrante de la comunidad religiosa judía de Varsovia. Dice, ese día hacía un calor tórrido. Localicé a los niños de los internados en el fondo de la plaza, cerca de la pared. Creí poder tener éxito en salvarlos de la deportación, ocultándolos hasta el día siguiente. Cuando Korsak llegó con sus chicos, le propuse acompañarme al consejo para intervenir allí. Él se negó, no quería dejar solo a los niños ni un instante. Con el corazón acongojado observé de lejos su embarque en los vagones. Quizás falte lugar, soñaba yo, observando esa masa densa, apretada, atropellada, molestada, empujada aún mediante látigos, avanzando en fin, subiendo los vagones. De repente vino la orden de llevar a los que estaban en las casas de los niños y Korsak fue el primero, a la cabeza de los chicos. No, esto no lo olvidaré nunca. Aquello no era una marcha hacia los vagones de la deportación, era una manifestación organizada contra los asesinos, severa, grave, muda. Una manifestación organizada, los niños alineados de 4 en 4, Korsak tomando 2 de ellos por sus manos, con los ojos levantados ardientes, llevó el primer grupo. A la cabeza del segundo marchaba Stephanie Wilczynska. Iban a la muerte con dignidad, lanzando a los bárbaros miradas llenas de desprecio. Sus miradas decían que llegaría la hora de la venganza. Digo que esto es como sublime, ¿no? Es como lo máximo. Pero son las historias de educadores que nos han llenado, ¿no? Que en la humanidad han creado esos instantes a veces de felicidad con los niños y que dejaron su huella. Entonces, en la Escuela de Educadores lo que hacemos es tratar de recoger esta historia que está tan oculta, que tampoco la sabemos, porque tiene que ver con la idea de pensar que es posible otra forma de vida. Y también es posible pensar la educación de otro modo. Hay un montón de educadores y los podría llenar de frases y de historias de vida. Pelota de Trapo intenta ser ese mojón chiquitito en Avellaneda y parquecito muy chiquito en Varela. Nosotros tenemos una granja en la capilla. Aquí es donde funciona la Escuela de Educadores cuando hacemos los encuentros. Pero es ese mojón, es esa responsabilidad histórica de que la vida no vino dada como está dada, digamos, no viene así de nacimiento. No tenemos por qué vivir del modo que lo estamos haciendo, ¿no? Creo que tenemos la posibilidad de poder unir la vida con el aprendizaje. Hay pedagogos en Pelota de Trapo tan hermosos que pero demuestran que todos los días se juega en algo cotidiano, ¿no? Y uno va viendo cómo ser coherente con la idea. Por ejemplo, escuchar la Norma gritarle a Luisito y a Valentín, que siempre se pelean por la pelota, y decir, a ver, la pelota sirve si uno juega con otro. Si no juega con otro, ¿para qué? ¿No? Es pelear una idea individualista. Yo hubiera dicho, no, la pelota es de tal. ¿Cuál es la primera historia? Sale lo que uno aprendió también, ¿no? O pensar que cada problema que sucede con los pibes es un desafío pedagógico, porque en realidad donde más se aprende es en el conflicto.